Saludos, soy Alfredo Carrera, docente de matemática. Hoy haremos una introducción al estudio de los vectores. Analizaremos su definición y sus partes fundamentales. Empecemos. Bien, pues un vector es un segmento de recta que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Como sabemos, pues una recta es una sucesión infinita de puntos que siguen una misma dirección. Si seleccionamos dos puntos de esa recta y los unimos, tendremos un segmento de recta, como en este caso el segmento AB. Analicemos la definición del vector. Me dicen que es un segmento de recta que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Entonces, un vector partirá de un punto hacia otro, es decir, que es un segmento dirigido. En este caso, si trazamos el segmento del punto A hacia el punto B y lo indicamos mediante una flecha, tenemos entonces el vector AB. Si tenemos los mismos puntos y tomamos como punto de partida el punto B y trazamos el segmento de recta, entonces tendremos el vector BA. Debemos analizar pues que se trata de dos vectores diferentes. El vector AB va de dirección desde A hacia B y el vector BA empieza desde B hacia el punto A. Entre las partes elementales de un vector tenemos la dirección. La dirección del vector es la recta sobre la que se encuentra el vector. Como en este caso, el vector AB se encuentra sobre esta recta y el vector BA sobre esta recta. Como podemos observar, las dos rectas son paralelas. Entonces, podemos decir pues que los dos vectores tienen la misma dirección. El sentido también es una parte importante del vector. El sentido está determinado por la flecha. Me indica entonces que el vector AB fue desde A hacia B. Y el vector BA pues tiene sentido hasta B, de B hacia A. Entonces la flecha me indica el sentido que tiene el vector. Como dijimos anteriormente, estos dos vectores tienen la misma dirección, pero sus sentidos son opuestos. Otro elemento es el módulo o norma. El módulo o norma del vector es la distancia que hay desde el punto A hacia el punto B, es decir, la longitud del segmento. Entonces el módulo se trata de la distancia entre los dos puntos, la longitud del vector. El elemento importante también reconocer es el punto de aplicación del vector que se denomina origen. En este caso, el primer vector tiene origen en el punto A y el segundo vector tiene origen en el punto B. Y finalmente, pues el extremo, como habíamos dicho, el extremo del vector está determinado por la flecha que me indica el sentido del vector. Bien, vamos a ver algunas clases de vectores. Entre las más importantes tenemos los vectores equipolentes. Son aquellos que tienen igual módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, tenemos el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Podemos observar que todos los vectores tienen la misma dirección, ¿sí? Porque son paralelos. El módulo también, podemos observar que todos tienen la misma longitud y el sentido de igual manera, todos se dirigen hacia el mismo sentido. Entonces, a estos vectores se les denomina vectores equipolentes. Equipolente significa equivalente, pero es el término que se utiliza para designar a vectores. Vector fijo es aquel que tiene un punto de aplicación. Un vector fijo parte de un punto hacia otro, un punto de referencia, como en este caso el vector AB, que se dirige desde A hacia B, este segmento orientado. Tenemos los vectores opuestos, son aquellos que tienen igual módulo y dirección, pero el sentido es opuesto, es decir, sentidos contrarios. Por ejemplo, tenemos el vector A, que tiene este módulo y esta dirección, y el otro vector que podemos observar de color azul, pues tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, es decir, la misma longitud, pero el sentido es contrario. Generalmente, si un vector tenemos como el vector A y su vector opuesto se lo designa con un signo negativo, indicando que va hacia el otro lado. Tenemos también entre las clases de vectores los vectores libres, que es un conjunto formado por todos los vectores equipolentes entre sí. Por ejemplo, este grupo de acá de vectores también podemos considerarlos como vectores libres porque son equipolentes.
Generalmente de estos vectores equipolentes se toma uno como vector fijo que sirve para representar a todo el conjunto de vectores equipolentes. Hablemos ahora sobre los vectores en R cuadrado, también denominado R2, ¿sí? O el conjunto R2. Son los vectores que están en el plano de dos dimensiones, es decir, el plano cartesiano. Por ejemplo, si tenemos aquí en el plano cartesiano los puntos P y Q, el punto P con coordenadas 3, 1, el punto Q con coordenadas 5, 6. Si unimos esos dos puntos mediante un segmento orientado, tenemos un vector. Lo vamos a denominar en este caso vector A. Este vector A va a tener sus componentes rectangulares. Las componentes rectangulares del vector son las coordenadas X, Y. Es importante diferenciar que esto no se trata de un punto, se trata de un vector. Un punto generalmente se lo representa con una letra mayúscula, por ejemplo el punto Q, el punto P, letra mayúscula. La diferencia entre un vector es que el vector lo representamos con una letra, puede ser mayúscula o minúscula, pero en la parte superior se pone una flecha. Entonces esto me indica que no se trata de un punto, sino de un vector con sus respectivas coordenadas rectangulares. Bien, aclarado eso, entonces, para obtener, si conocemos los dos puntos, el origen y el extremo, podemos obtener las componentes rectangulares del vector, simplemente restando las coordenadas del punto del extremo menos el origen, es decir, en este caso sería Q menos P. Esto equivale a restar las coordenadas en X y las coordenadas en Y, es decir, en este caso tendremos acá el punto de origen X1, Y1 y el extremo X2, Y2. Tenemos que restar el X 5 menos 3, que son las coordenadas en X, y 6 menos 1, que son las coordenadas en Y. Entonces, resolviendo esto, 5 menos 3 es 2, y 6 menos 1 es 5. Entonces tenemos las componentes rectangulares del vector A, que los vectores, repito, se los puede representar de esta manera. Pero entendamos qué significa esto. ¿Qué significan este número 2 y este número 5 en componentes rectangulares de vector? Significa pues que desde el origen el punto se traslada 2 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Es decir, que si este punto se ha trasladado 2 a la derecha y 5 hacia arriba, va a quedar en el punto Q. Si unimos esos dos puntos, pues es el segmento dirigido u orientado que es el vector A. De esa manera podemos entender a qué se refieren las componentes rectangulares del vector. De igual manera, esto también podemos analizar que equivale a un vector equipolente que parte desde el origen, es decir, denominado también como vector en posición estándar. Este es el vector equipolente, podemos observar que tienen la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, pero parte del origen y aquí vemos las coordenadas 2 con 5. Ya, entonces también se suele indicar porque este es un vector en su posición estándar, significa que su origen es su centro o inicia desde el punto del origen. Tenemos otro ejemplo, tenemos los puntos A, el punto B, el punto A de coordenadas 7 con 1, B con 1 y 5. Los unimos mediante un vector y tenemos el vector V. Asimismo vamos a obtener las componentes rectangulares del vector V. Ya sabemos que sus componentes son X y Y. Lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas del extremo menos el origen del vector. Sería B menos A. Restamos las X, en este caso 1 menos 7 y 5 menos 1. Nos queda entonces las componentes rectangulares del vector V, menos 6 con 4. Menos 6 indica que este punto se mueve o se traslada 6 hacia la izquierda porque es negativo, y 4 hacia arriba, que es positivo. Bien, entonces ya podremos escribir este vector ya no con los dos puntos, sino simplemente con sus componentes rectangulares, que es el vector V de componentes rectangulares menos 6, 4. Bien, ahora vamos a hablar sobre el módulo del vector. Tenemos el vector B en este caso, con sus componentes rectangulares X, Y. Para obtener el módulo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El módulo se lo representa entre 4 barras verticales, el vector. A veces se utiliza una sola barra vertical, eso es simplemente notación, no hay ningún problema. Para poder entender esta fórmula, analizamos el vector, como dijimos, con sus componentes rectangulares.
nosotros observamos que las componentes rectangulares me forman un triángulo rectángulo, donde conocemos los dos catetos y el vector vendría a ser la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la longitud de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde podemos directamente sacar raíz cuadrada de eso. Entonces, lo que tenemos aquí en esta fórmula es el teorema de Pitágoras, es decir, la longitud o el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares que en este triángulo representan a los catetos. Entonces, para poder entender esto, si sabemos el teorema de Pitágoras, es lo que estamos aplicando aquí. Bien, entonces la x tiene su valor, en este caso 4, y la y es 3. Reemplazamos en la fórmula y tendremos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, tenemos 16 más 9, entonces tenemos la suma de esto me da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5, lo que significa que el módulo de vector es 5. ¿Qué es el módulo de vector? Pues la longitud del vector. Este vector tiene 5 unidades de longitud. De igual manera vamos a calcular el módulo del vector v que hicimos en el ejercicio anterior. Aplicamos la fórmula, tenemos la componente rectangular x que es menos 6 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado. Sabemos que una cantidad negativa al cuadrado se vuelve positiva. Tenemos 36 más 16. Me resulta 52 y la raíz cuadrada de 52 es aproximadamente igual a 7,21. Lo que significa que la longitud o el módulo o norma de este vector es 7,21 unidades. Aquí hay 7,21 unidades de distancia. Ahora vamos a determinar la dirección de un vector. Tenemos el vector b de componentes rectangulares 4, 3. Y analizamos que aquí están representados sus componentes rectangulares, lo que me determina pues un triángulo rectángulo. Bien, para determinar la dirección del vector, vamos a obtener el ángulo de inclinación. Eso me determina la dirección del vector. Entonces, para obtener el ángulo, como esto es un triángulo rectángulo, podemos utilizar una función trigonométrica que relacione estos dos catetos. Y esa función trigonométrica de este ángulo, en este caso vamos a simbolizarle con la letra griega teta, va a ser pues la tangente. La tangente relaciona al cateto opuesto al ángulo sobre su adyacente, es decir, y sobre x. Y si queremos determinar simplemente el ángulo, esto va a ser igual a la tangente menos 1, es decir, tangente inversa de y sobre x. En nuestro caso, y es 3 y x es 4, entonces sustituimos y tenemos tangente inversa de 3 cuartos. Entonces, tangente inversa es 0,75. Y mediante una calculadora científica obtenemos el ángulo que es de 36,87 grados. Entonces, la dirección del vector B es que está formando 36,87 grados con respecto a la horizontal. Siempre ese ángulo debe ser medido con respecto a la horizontal, es decir, las x positivas. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos el vector v, vamos a determinar la dirección del vector v. De igual manera tenemos sus componentes rectangulares. La fórmula para calcular el ángulo de inclinación, tangente inversa de y sobre x, y es 4 y x es menos 6. Tenemos tangente inversa de 4 sobre menos 6, que en esta fracción expresada en decimales es menos 0,67, y mediante la calculadora científica tenemos un ángulo de menos 33,69 grados. Ese ángulo lo podemos observar aquí, que es un ángulo negativo debido a la inclinación del vector, pues formado con sus componentes rectangulares, medio de aquí hacia acá es menos 33,69. Pero para expresar la dirección del vector v, siempre debemos expresar el ángulo positivo formado con la horizontal, es decir, este ángulo positivo. Entonces lo que debemos hacer acá es, a ese valor le vamos a sumar 180 grados y finalmente vamos a tener un valor de 146,31 grados, que es el ángulo positivo, es decir, la inclinación del vector v. Esa sería pues su dirección. Bien, pues de esta manera hemos hecho una breve introducción al estudio de los vectores.
En una próxima oportunidad vamos a trabajar con las operaciones entre ellos. Hasta la próxima.